Muy buen día, mañana, tarde o noche, y cualquier hora que usted nos dé el honor de seguirnos y escucharnos, se lo agradecemos. Hoy tenemos ya con nosotros un invitado muy especial para nosotros porque ya lo traíamos de anterior para platicar con él. Hoy nos acompaña León Fierro Reséndiz. Bienvenido, León, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Un poquito tal vez de delay vamos a tener porque se encuentra vía remota. Y por supuesto a mi compañero y amigo Cristian Galarza. Buenas tardes, buenos días, tardes o noches. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muy bien, entonces hoy vamos a platicar, por si ustedes no se acuerdan o lo ubican, ya los que tenemos unos añitos lo ubicamos perfectamente bien. El ingeniero León Fierro también es maestro y fue una parte medular, vital, la cara y vocero del grupo de resistencia Mexicali Resiste. Ellos lograron su objetivo, les costó su trabajo, pero lo obtuvieron con el apoyo Mexicali. Si no hubiera sido por este grupo, por esta resistencia, es la palabra correcta de decirlo, otro gallo hubiera contado cuando Constellation Brands. Entonces, nos va a platicar de su experiencia. Estamos viviendo nosotros algo que apenas empieza a tomar fondo. A ver, Cristian, ¿qué podemos platicar? ¿Qué nos puede compartir León? Platícale. Sí, León, como bien lo comentaste, pues él tiene mucha experiencia en el tema de los movimientos sociales. Y yo creo que es importante ver un poco de lo que fue Mexicali Resiste en ese momento aquí en Baja California y tratar de entender también qué es lo que podría pasar o cuál es el camino que tal vez podría tomar los próximos movimientos que se estén gestando acá en Mexicali, ¿no? Y en Baja California. Lo hemos estado viendo recientemente con el tema de esta carne asada. Y en ese sentido, pues hay una pregunta todavía en el aire, ¿no? Que algunas personas todavía se resisten o plantean la posibilidad de que este movimiento no es realmente legítimo, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte a ti, León, ¿cómo ves este movimiento? Si tú consideras que es algo legítimo, si es algo que está en el que se está planteando por ahí los partidos políticos, ¿cómo ves tú estos movimientos que se han estado registrando en el estado, ¿no? Sí, pues he venido siguiendo muy de cerca, a pesar de que ya no estoy viviendo en Mexicali, estoy viviendo en Ensenada, pero he estado siguiendo muy, muy de cerca el movimiento que está sucediendo en estos días. Y de hecho acá se hizo una réplica de la carnita asada en la cual participé, porque bueno, digamos, el hartazgo existe, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la legitimidad de un movimiento social, principalmente en las causas que lo originan, ¿no? Obviamente, en muchos de los movimientos sociales se cuelan intereses, ¿no? Partidistas y de otras índoles, ¿no? O sea, puede ser empresariales, etcétera. Eso pasó también en el 2017. O sea, hay mucha gente que se le olvida que las primeras manifestaciones fueron por grupos sociales que después, pues ya no continuaron, ¿no? Y muchas de estas agrupaciones las denunciamos precisamente porque pues traían otros intereses, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas partidistas, algunas por dinero, por algunas ahí, situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, eso pasó al principio del movimiento. A pesar de ello, pues mucha gente nos sostuvimos en el movimiento sabiendo del riesgo que implicaba, pues ahora sí que pues andar en el camino con esta gente, ¿no? O sea, había gente que me decía, oye, pero mira quién está ahí, que estos tipos son, o son conservadores, o son, vendidos, etcétera, ¿no? Y bueno, pero pues la causa social lo ameritaba y el tiempo pues nos dio la razón. En este movimiento que está ahora, eh, actual, ¿no? Contra Marina del Pilar, principalmente, es un poco diferente en el sentido de que no veo yo las organizaciones que previamente, como en el 2017, habíamos estado trabajando por algunos temas particulares, por ejemplo, ambientales o en contra del alza del precio de la gasolina, por derechos laborales.
no los veo muy claramente. ¿Será que me los estoy perdiendo? Y al contrario, algunos grupos, movimientos, han sido muy críticos con esto, pero también hay que decirlo, o sea, algunos de estos movimientos, cuando llega Morena, pues se ligaron con ellos, ¿no? Incluso algunos pidieron puestos políticos, etcétera. Y bueno, pues ahora parece ser que no les gusta que critiquen a Morena, ¿no? Hay de todo, pero sí, sí es importante, pues hacer algunas diferencias, ¿no? Primero, creo que, pues eso, no ha habido, digamos, grupos o personas que aglutinen el movimiento, que, que reúnan todas esas necesidades, ¿no? Del pueblo y que pues ayuden a organizar, ¿no? Este, Ahorita ha sido demasiado espontáneo y sí aprovechado, como les comentaba, como en el 2017, pues por algunos actores políticos, ¿no? Ahí hemos visto algunas figuras que destacan, que creo que son las menos, pero sí falta eso que ayude a organizar, ¿no? O sea, esa idea de armar asambleas, ¿no? Incluso de darle consecución a las protestas. Por ejemplo, ahora pues solamente había esa. En el 2017, los diferentes movimientos sociales ya habíamos estado buscando otras manifestaciones. O sea, nos unimos a las que ya estaban, de algunos grupos con los que no estábamos de acuerdo, pero ya habíamos otros grupos que estábamos, eh, ¿cómo se dice?, convocando a otras manifestaciones. O sea, la primera fue el 12 de enero y nosotros teníamos una convocada para el 15. Eso le dio, digamos, por fortuna, ¿no? O sea, la verdad fue suerte en gran medida, porque no sabíamos cómo iban a seguir, pues, ¿no? O sea, la ola, cómo iba a estar el ánimo de la gente y todo eso. Entonces, pero fue buen tino porque si bien la primera marcha del 12 de enero fueron, algunas personas hablan de 10,000 personas, la segunda en domingo fueron como 40,000 y la tercera se hablan de cifras de más de 100,000 personas. Entonces, pero te digo, ya había esas fechas tentativas programadas. De hecho, bueno, ya habíamos hecho volanteos y ya habíamos difundido en redes y pues eso ayudó al boom, ¿no? Y la otra es que también ya habían iniciativas de plantones, que el primer plantón, de hecho, fue de los bikers, un grupo de bikers ligado con los priistas en recaudación de rentas. Ese fue, digamos, el primer plantón en el centro cívico. Bueno, ya tenían tomada la Rosita, los taxistas, pero ya como plantón en el centro cívico fue el de los bikers. Y ese fue como un ejemplo, ¿no? Digamos, una ayuda para que pues la gente se reuniera, ¿no? Y empezáramos a armar ahora sí el movimiento, o sea, a partir de los diálogos, a partir del acercamiento, del estar ahí, pues, ¿no? El tener ese espacio en el que pues no nada más nos refugiábamos, sino que a la hora de estar comiendo y conviviendo, pues íbamos pensando en el futuro, ¿no? Íbamos hilando nuestras historias y propuestas, inquietudes, ¿no? Sueños incluso, ¿no? Entonces, eso creo que le ayudó y es algo que no se ha propuesto ahora en estos movimientos. Entonces, pues digo, tenemos algunas semejanzas ahí con el 2017 y algunas diferencias, pero creo que, pues digo, volviendo a la pregunta, la legitimidad está en las causas principalmente y pues que la gente se identifica, ¿no? La población se identifica con esto, más allá de los números
y más allá del oportunismo de ciertos actores, ¿no? Claro. Y digo, tal vez tomando y recordando un poco de lo que fue también tu participación en el movimiento, hubo repercusiones al final de cuentas políticas, penales contra muchos de ustedes. No sé si nos puedas comentar un poco también de esto, ¿no? Porque tú incluso, pues, te tocó también estar por ahí, pues, privado de la libertad, ¿no? Así es, sí. Sí, fue difícil, ¿no? O sea, varias personas estuvimos en la cárcel. A mí me tocó estar un poquito más de tiempo que el resto, pero bueno, afortunadamente por la presión social, pues logré salir, ¿no? En libertad. Sí, siempre hay este riesgo, ¿no? De la represión, pero pues como te digo, las causas valen la pena. Poquito, entonces, digo, a pesar del tema de las consecuencias que se pueden atraer después de dirigir un movimiento de este tipo, ¿no? Sigue siendo, me parece, y a lo que comentabas también, importante que este movimiento entonces sea tomado en el sentido de que alguien sea el vocero, de que alguien tome la voz por el movimiento. ¿Es realmente indispensable o puede ser un movimiento sin una cabeza? Sin una cabeza. Sí, de hecho, creo que fue digamos, una situación ahí que se nos salió de control en el 2017, en el que algunas personas destacamos más que otras. En realidad, el movimiento desde el principio se planteó completamente horizontal, en el que todo el mundo tuviéramos voz y voto, ¿no? Y tuviéramos diferentes roles. Por diferentes circunstancias que ahorita a lo mejor no nos alcanza el tiempo para analizar, pero digamos, fui como uno de las personas que más pues fueron vistas, ¿no? Pero, pero creo, o sea, lo digo así, ¿no? O sea, en el análisis que hemos hecho, pues eso fue un error coyuntural, ¿no? O sea, por las situaciones, pero un error, o sea, un error de los movimientos sociales, el exponer a una sola persona. este, y obviamente hay roles naturales, ¿no? Hay personas que, digamos, que toman más iniciativa que otras y todo eso, pero creo que sí es importante que los movimientos sociales se cuide esa participación por dos razones, o sea, lo comento, ¿no? Por la democracia que debe de impulsar los movimientos sociales, al menos desde nuestra perspectiva, una horizontalidad, ¿no? Para que precisamente la participación se propicie, o sea, que haya mucha más participación. ¿Qué es lo que pasa cuando una o algunas personas toman demasiado la voz, ¿no? O demasiado la iniciativa? Pues que otras personas quedan relegadas, o sea, digamos, el tiempo de voz, eh, pues se desequilibra, ¿no? Se queda solamente en algunas personas, igual el de las actividades. Y por otro lado, por la cuestión de la seguridad, o sea, una es por la democracia y otra es por la seguridad de quienes, pues finalmente salimos afectados, ¿no? Entonces, creo que también es por eso es importante que se roten los roles, sobre todo en los medios de comunicación, porque pues a pesar de que pues realmente yo no tomaba la dirigencia, o sea, yo no indicaba las líneas del movimiento, todo fue tomado en asambleas, en donde todo se discutía, en donde todo el mundo podía eh, tomar la palabra, todo el mundo podía proponer, todo el mundo podía votar, todo el mundo podía criticar abiertamente, o sea, no era un dirigente porque nunca dirigí nada, o sea, realmente, o sea, no, yo no era el que mandaba, pues, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, digamos, obviamente en algunas situaciones, pues me tocaba ser vocero y me tocaba, digamos, tomar la palabra, y entonces parecía que yo era el que estaba dirigiendo, pero yo lo único que hacía era repetir lo que se decía en la asamblea, ¿no? O tratar de darle el sentido de lo que se había decidido en la asamblea. Y como, bueno, mucha gente me reconocía, pues
digamos, me veían así, pues, ¿no? Como un líder, ¿no? Como un dirigente, pero eso fue un error. Eh, León, una pregunta, porque aparte de ser que hiciste, ahora sí que sin querer queriendo, una cara clara, un target también, por eso fue peligroso también de identificar y parar o tratar de detener esa fuerza increíble que tuvo Mexicali Resiste. También eres un ingeniero, eres una persona muy preparada. Este movimiento fue en el 2017, empezó. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto fue? Porque hoy, al 2010, al 2025, han cambiado muchas cosas. Ya hay muchos medios independientes. La situación y el contexto, si bien hay un descontento social, ya no son por recursos, digamos, vitales, naturales, que era el agua, que ahora son otros motivos. Entonces, ¿qué tanto ves este cambio puede favorecer o no puede tanto favorecer a la unión, a un unison de las personas? Porque hoy pues ya sabes que hay personajes en medios, también hay personas que ya se volvieron entre si eran de derecha muy obvia o extrema derecha y derecha o izquierda, entonces ya ahora se están revolviendo. Entonces, ¿esto cómo crees? Tanto el cambio, ¿no? 8 años más tarde, dirían, y los motivos y las personas que se unen. O sea, ya están ahorita cierta, alcanzar un equilibrio, irá a ser un equilibrio o choque. ¿Tú qué, con tu experiencia, qué opinas? Híjole, ahora sí que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Bueno, digamos, comentaba, ¿no? Las diferencias que sí han habido, ¿no? Con el movimiento, del 2017. Eh, bueno, una es que, pues, digamos, cada contexto, ¿no? Histórico, pues es diferente, ¿no? Ahora, con el gobierno que se dice surgir de los movimientos sociales, ¿no? Luego, precisamente estas simpatías de algunos movimientos no son propiamente de Morena, pero que precisamente tienen esas simpatías, esa cercanía. Luego es difícil, ¿no? O sea, algunas agrupaciones se escapan de eso, pero en la mayoría de los casos precisamente ven mal este movimiento que está surgiendo porque la crítica es muy frontal hacia su representante en la gobernatura, ¿no? O sea, en este caso Marina del Pilar. Entonces, a pesar de que en estos grupos ya había una crítica fuerte interior, ¿no? Hacia Marina del Pilar, hacia Norma Bustamante como alcaldesa, hacia varias políticas públicas, ¿no? Que se estaban dando incluso en el Congreso del Estado, contra las dirigencias de Morena. A pesar de todo eso, pues vieron con muy malos ojos el movimiento social actual. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, pues sí, obviamente hay les digo, ese oportunismo de algunos actores, ¿no? Algunos grupos políticos, pero como también fue oportunista Morena cuando en el 2017 se quiso montar, ¿no? En el movimiento de Mexicali Resiste. La otra cosa que tendríamos que recordar también un poquito es que el movimiento del 2017 no fue solamente por el agua. De hecho, el tema del agua empezó a tomar fuerza hasta finales de enero del 2017. A pesar de que la ley del agua, digamos que era uno de los temas fuertes, al principio uno de los principales temas era lo del gasolinazo, lo de directamente contra Kiko Vega, no sé si lo recuerdan, las consignas eran fuera Kiko, también contra Enrique Peña Nieto, ¿no? Y en general una serie de aumentos que se venían dando. Y luego con Morena, ahora, pues los aumentos prácticamente en todos los rubros, en todos los impuestos, el agua, las placas, las licencias, el predial, todos esos rubros aumentaron mucho más que incluso que el porcentaje que venía aumentando Enrique Peña Nieto, Kiko Vega y Gustavo Sánchez, ¿no? En sus respectivos puestos. O sea, o sea, muchísimo más. Entonces, digamos, como para tomarlo como referencia, ¿no? Ahí en el análisis,
y digamos, como tener la perspectiva de cómo es que se intenta legitimar un movimiento y deslegitimar otro, ¿no? Entonces, ver también quiénes critican, desde dónde, ¿no? Y qué es lo que critican, ¿no? Por ejemplo, ahora también está el tema y me gustaría, ahí sí tenerlo en cuenta porque es uno de los movimientos para mí referente a nivel nacional en la historia de México, que es la CENTE, y cómo está siendo golpeado por la presidenta de la República y por pues mucha gente afín a ella y a la 4T y al morenismo, siendo que precisamente ellos reconocen que una parte esencial de Morena se nutrió de ese movimiento. O sea, aprovecharon ese escalón, ¿no? Lo tomaron como un escalón, el movimiento magisterial, para, para catapultar sus candidaturas, ¿no? O sea, entonces, por un lado, sí se le reconoce la historia de lucha y por otro lado intentan deslegitimar diciendo que pues esas no son las formas, ¿no? Cuando sí eran las formas contra Enrique Peña Nieto, contra Calderón, contra Salinas de Gortari, ¿no? O sea, el movimiento histórico de la gente que se ha puesto a pelear contra prácticamente todos los presidentes de la República, ¿no? Que desde sus orígenes por allá por los 70s. Entonces, algo así más o menos creo que tendríamos que tomar como referencia para analizar tanto lo que pasó con el 2017, ¿no? En Mexicali Resiste, como actualmente. Claro. Oye, León, y justo ahorita que mencionas el tema de la respuesta por parte de los gobiernos, en este caso mencionas el CENTE y la respuesta del gobierno federal, de la presidenta, también vimos una respuesta acá local en el sentido en contra de la carne asada, ¿no? Y de cómo se pacta o se lleva a cabo una verbena popular en favor de la gobernadora como una obvia respuesta, ¿no? A las manifestaciones que se citaron y la que ya se había hecho acá en Mexicali, ¿no? Esto, pues a todas luces es evidencia tal vez, o se habla también por ahí de un temor por parte del Ejecutivo de que esta manifestación crezca o estos movimientos crezcan, ¿no? Se podría interpretar de esa forma. Primero, digamos, por orden de mención, habría que aclarar como para la gente que no conoce mucho del movimiento magisterial y diferenciar entre la CENTE y el CENTE, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores, que sí está lleno de corrupción, que por cierto sí está en las mesas de negociación con la presidenta de la República, y por otro lado, la CENTE, que es la coordinadora del movimiento magisterial en resistencia, ¿no? Y que es al que me refería en el movimiento histórico. Entonces, nada más como para tenerlo ahí. Entonces, ahora, con respecto a la carnita asada y la contrarrespuesta, ¿no? de la gobernadora Marina del Pilar, sí, bueno, primero, pues como dices tú, ¿no? Ha sido muy obvio como el autoelogio, ¿no? de la gobernadora y el despilfarro de los recursos públicos para autovanagloriarse, ¿no? O sea, de de un evento que es para echarse flores a sí misma, ¿no? En comparación de un movimiento que surge a partir de la convocatoria de un joven estudiante de 22 años de la universidad, ¿no? En el que se le ocurrió, pues, utilizar uno de los digamos, símbolos identitarios más importantes de los norteños, ¿no? No nada más de Mexicali, o sea, de los norteños en general. Hay que recordar que las carnitas asadas, aunque no se les llamó así a los movimientos, o no se les ha llamado así a los movimientos en otras partes del norte, pero no sé si lo han observado, en los diferentes estados del norte han habido manifestaciones acompañadas de carnita asada. Así recuerdo algunas, por ejemplo, en Sinaloa contra los turistas, ¿no? Los gringos que han maltratado a mexicanos. Recientemente se hizo una carnita asada frente a uno de los gringos, uno que corrió a un mexicano que estaba echándose unos taquitos ahí, y pues se hizo una carnita asada ahí.
Pero anteriormente a eso, no recuerdo en otro estado, creo que fue en Tamaulipas, en donde una señora le hace un reclamo a la agencia, a una agencia automovilística en la que a la que le compró un carro, y la gente responde con una carnita asada, ¿no? O sea, le acompaña a la señora y hacen una piñata y llevan tacataca, etcétera. Muy similar a lo que sucedió en Mexicali, ¿no? O sea, la carnita asada que se organizó, te digo, espontáneamente por este muchacho, ¿no? Entonces, sí, creo que es un elemento identitario muy importante para el norte. Eh, y bueno, a lo mejor nunca se le había dicho así, ¿no? Carnita asada, pero siempre estuvo ahí. O sea, en el 2017, de hecho, también tuvimos varias carnitas asadas. O sea, prácticamente en todas las manifestaciones del 2017 hubo carne asada. Te digo, no se le llamaba así, pero sí, o sea, era un elemento fundamental, ¿no? O sea, ¿en dónde no hacemos una carnita asada los mexicalenses, no? Claro. Bueno, lo que pasa Podría también ser es podría... que regularmente lo más común en el centro y sur, y si no, ustedes corríjanme, que yo observo son las marchas. O sea, la gente camina y llega a un punto determinado a desahogar sus solicitudes. Y en esta ocasión no hubo marcha, solamente fue la carnita asada, ¿no? Entonces esa es también una de las cosas en las que posiblemente cuando nos agrupamos, pues hay que comer, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Pero en esta ocasión, justamente llevar un asador, ir en esta convivencia con amigos y grupo, era parte de la forma de desahogo social, por llamarlo, porque tiene que haber ese desahogo social. Y ya está surgiendo estos desahogo social con Morena, cuando pues eran los que en teoría armaban este tipo de reclamos, ahora están del otro lado. Están del otro lado, entonces eso no los exime de ninguna manera de que existan reclamos, como bien dices tú. Es completamente válido y legítimo el reclamo de la sociedad y creo que en ese sentido, pues lo personal y muchas personas nos sentimos muy aludidas cuando fue deslegitimado solamente por ese vaivén de siempre, no es que nos quieren atacar, creo que aquí ya no fue eso. Entonces, mi estimado León, una pregunta. Ahora sí, estuviste en la carnita asada en Ensenada, te sigues de actividad, tienes la misma energía, tienes las mismas ganas de seguir con los reclamos o dices, ¿sabes qué? Yo participo, pero ya no le entro. ¿Qué piensas? ¿Qué nos dices? Sí, no creo que eso creo que nunca se quita, ¿no? No es gripa, dicen. La verdad es que estoy muy contento en participar. Yo ya venía participando en otros movimientos sociales aquí en Ensenada. He participado ya en varios. Y a la par ahorita estoy participando en otro que aprovecho el espacio para hablar de que también es súper importante. Es un movimiento que se acaba de nombrar Ensenada Digna, ¿no? Entonces, y de hecho, al día siguiente de la carne asada se hizo una cevichada en la playa, porque la presidenta de la República anunció un proyecto, un refrito, porque este proyecto ya se había impulsado en el 2008 y afortunadamente la gente lo había logrado detener. Lo detuvieron en el 2010, o sea, del 2008 al 2010 estuvieron luchando y se detuvo afortunadamente ese proyecto, entonces ahora lo vuelven a sacar y se está organizando desde diciembre, aunque yo tengo muy poco tiempo ya de lleno en el movimiento, pero muy contento, pues eso sí, porque, y muy de lleno, me estoy metiendo completamente, ahora sí que de lleno a este movimiento, porque, bueno, pues vale la pena, ¿no? O sea, este proyecto es la ampliación de un puerto que pretende prácticamente cambiarle el giro de vida a toda Ensenada. O sea, es un proyecto que si bien se quiere instalar en el puerto del Sausal, entrando a Ensenada, pero básicamente sabemos pues que eso le cambiaría un giro total y un daño terrible al ecosistema de la bahía de Ensenada, en donde llegan ballenas año con año y que es uno de, digamos, desde el punto de vista humano es importante para el turismo, ¿no?
Y por el punto de vista ambiental, pues obviamente la vida de las ballenas tiene que preservarse, ¿no? Y no solamente contra ellas, sino contra, pues les digo, todo el ecosistema de la vida marina, que es muy rica no se ve porque pues está en el fondo del mar, pero la vida marina en Ensenada es muy rica en toda la bahía y es algo a lo que está atentando este mega proyecto. O sea, sería uno de los puertos más grandes del país, así. Y aunado a que ya se amplió recientemente el mismo puerto de Ensenada, ahora quieren aumentar este otro puerto del Sausal, ¿no? Entonces, bueno, eso es una preocupación para mí y bueno, por eso me he metido en este movimiento, les comento, Ensenada Digna, ahí para que también estén al pendiente, y que va creciendo muy bien, o sea, la verdad es que hay mucho trabajo ahí, mucha gente que le está metiendo muchas ganas y mucha gente que se está sumando en cuanto conocen las dimensiones y los impactos que puede tener este proyecto. Hay mucha gente que se está sumando. Entonces, pues muy contento de seguirme sumando a los movimientos sociales. Entonces, León, podemos decir que ahorita nos das la información, fíjate, no lo sabíamos, que se le suma, bueno, un gobierno siempre va a tener demandas y unas más fuertes que otras. Entonces, aparte de pero lo que desató todo, ¿no? De la secrecía sobre la revocación de visa, de los motivos de la gobernadora, de la inseguridad sobre todo, que es lo que ha sido un gran reclamo, una gran carencia, nos han quedado de ver, de la cooptación del Poder Judicial y de los aumentos que se han tenido, pues ahora se le sume a nivel Estado, pues Ensenada Digna. Creo que hay muchos pendientes que arreglar por parte de ese gobierno que se puso o empezó como lo dijeron, y en todas partes hay grupos, ¿no? Hay grupos siempre dentro de un partido que no van a estar de acuerdo y otros que están en el poder y ahí empieza el choque, ¿no? Y eso esperemos y eso tome un camino de resultados pacífico y seguro para todos los que en un momento dado se sumen a participar. Algo que a todos nos interesa. Algo que deseamos cerrar, algo más que quieras a comentarnos, León. Por ahí pues ya tenemos los 30, adelante. Sí, sí, pues eso, ¿no? Y, seguir invitando a la gente a que se acerque a los movimientos sociales. Una de las cosas que pues yo decía desde acá, ¿no? Desde Ensenada, obviamente sin poder estar en Mexicali, era que no dejaran las personas que ya tenían cierta experiencia, ¿no? En los movimientos sociales, que no dejaran solo el movimiento que ahorita está surgiendo. Dejarlo a la deriva es entregarlo a la derecha, ¿no? O sea, entregarlo a los grupos conservadores, porque eso siempre van a estar. O sea, estuvieron en el 2017, afortunadamente logramos impulsar algunas ideas, pues, contrahegemónicas, ¿no? Contra los grupos de poder, ¿no? Como por ejemplo, luchamos contra las acciones público-privadas, ¿no? O sea, que era un tema, parecía inamovible. Y afortunadamente logramos que incluso sectores empresariales criticaran esos modelos, ¿no? O sea, cosa que no se veía antes, al contrario, todo el mundo estaba muy alineado con el neoliberalismo y gracias pues a que estuvimos ahí, ¿no? Como cuchillito de palo hablando sobre los peligros que era la adhesión público-privada para las democracias, para los pueblos, ¿no? Dando ejemplos de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo con este tipo de asociaciones ruines. Pues afortunadamente logramos posicionar el tema y fue uno de los temas que logramos detener, ¿no? Por eso se detuvo la desaladora de Rosarito. Entonces, la invitación es a no dejar solo los movimientos sociales a pesar de que haya ciertos personajes ahí que están rondando, ¿no? O sea, es importante pues llevar una voz crítica, ¿no? Y apoyar en la organización a que los movimientos cuajen, ¿no? O sea, que
se consoliden, no que solamente queden como una manifestación de un día y que luego desaparezcan, ¿no? O que ya después decaigan, ¿no? O sea, sí es importante hacer presencia y obviamente pues es un trabajo, ¿no? Es un desgaste, no es fácil, pero hay que hacerlo. Creo que es súper importante estar ahí y y bueno, pues creo que al final de cuentas vale la pena el esfuerzo. Muy bien. ¿Y tú, ¿Con qué Cristian, con qué cierras? cierras? No, nada, pues digo, agradecer a León por venir acá y hablarnos también un poco de su experiencia en los movimientos y al final de cuentas digo, rescatar, ¿no? O sea, todo lo que nos comenta y que las personas también que nos estén escuchando puedan encontrar algo ahí valioso, ¿no? Que al final de cuentas digo, como lo hemos comentado, todavía no se ve realmente que haya una cabeza ahí firme en este movimiento, pero puede empezarlo a ver, ¿no? Puede que alguien empiece a tomar aún más la iniciativa y pues ver qué tan lejos llega el movimiento, ¿no? Porque apenas pues va empezando, se podría decir. Entonces, pero hay convocatoria, hay un hartazgo, como bien lo mencionaba León, un hartazgo generalizado de la sociedad en general y se replicó en los distintos municipios. Entonces creo que puede llegar a algo, darles un seguimiento, ¿no? Así es. Pues le agradecemos muchísimo tu tiempo, tu compartir tu experiencia. Cristian, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, esperamos que esto les haya recordado, los ponga a futurear un poquito de cómo puede ser, cómo puede seguir y lo importante de pues el hartazgo y sobre todo comentarlo la sociedad. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, Esteban, nos vemos. Gracias, Cris. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.